Hola muchachos, buen día. Vamos a dar la clase de medios de networking hoy. Espero que anden bien. Vamos a tratar de hacerla cortita. Por ahí el video pasado me quedó medio largo, pero bueno, vamos a tratar de que este sea un poquito menos. Pero sin dejar de explicar lo necesario. Bueno, un poco lo que vamos a ver esta clase, como dicen esas preguntas iniciales de ahí, es básicamente entender por dónde circulan los datos, qué tipo de medio podemos encontrar hoy en día, de todos esos cuál elegir, y a su vez también vamos a terminar viendo cómo poder armar un cable de cobre que es el medio que más vamos a utilizar nosotros y al cual le vamos a dar más importancia. Empecemos entonces. Primero, empecemos respondiendo qué es un medio. Es básico poder saber qué es un medio. Bien, un medio es el canal físico que vamos a utilizar o que se utiliza para transportar los datos desde un dispositivo, que va a ser el de origen, a un dispositivo de destino. ¿Qué tipos de medio vamos a encontrar hoy en día, que son los más usados? El cable de cobre, la fibra óptica y el aire. Del cable de cobre y de la fibra óptica vamos a hablar ahora en esta clase. Sin embargo, del aire vamos a hablar de este medio más puntualmente en la clase de wireless, cuando veamos Wi-Fi. Pero sí nos podemos centrar en saber que el aire se utiliza como medio para las señales electromagnéticas. Vamos a ver bien también qué es una señal electromagnética. Si a ustedes les pica la duda, lo pueden ir buscando, pero si no, no vamos a perder mucho tiempo explicando ahora algo que vamos a ver más adelante. Sí saber que el medio transporta ese tipo de señales y que el Wi-Fi es una señal electromagnética en sí. Bien, empecemos entonces con los cables de cobre. Los cables de cobre presentan algunas ventajas respecto a otros medios, como por ejemplo que son económicos, son muy fáciles de instalar y a su vez tienen baja resistencia a la corriente eléctrica. Esta es una propiedad propia del cobre, es decir, si nosotros lo comparamos con otros materiales conductores, el cobre es uno de los que más baja resistencia a la corriente tiene. Como desventaja, sin embargo, es que existe un límite de distancia de cableado. No nos podemos exceder de una distancia máxima, porque si no la señal empieza a sufrir lo que se llama atenuación. Atenuación es que empieza a perder nivel de tensión la señal. Por así decirlo, se empieza a degradar. Vamos a entenderlo mejor quizás con esa palabra, ¿no? Mientras más largo sea el tendido eléctrico de cobre, más se va a degradar la señal. Generalmente un medio de cobre en redes no tiene que superar los 100 metros. Básicamente siempre es bueno tener como norma eso, que no supere los 100 metros. A su vez, también otra desventaja que es propio de los medios eléctricos, de los medios de cobre, es que son sensibles a interferencias de tipo EMI y crosstalk. EMI son todo tipo de interferencias electromagnéticas, y el crosstalk también se llama diafonía, y estos dos ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero tenemos que tener en cuenta que son sensibles a este tipo de interferencia los cables de cobre, porque los datos se transportan como pulsos eléctricos a través de él. Este tipo de interferencia afecta a todo lo que sean pulsos eléctricos. Por eso el cable de cobre presenta esta desventaja. Fuentes que radien electromagnetismo, ese tipo de interferencia, son por ejemplo las que vemos en la imagen. Las líneas de alta tensión son una gran fuente, igual que los motores eléctricos. Es decir, si yo estoy en una empresa con muchos motores, o que mi red pueda llegar a pasar cerca de motores, tengo que tener en cuenta que es muy probable que haya ese tipo de interferencias. Todo el tipo de antenas, algunas tormentas eléctricas también me generan ruido electromagnético. Y el crosstalk o la diafonía es un efecto que se da por la ley de Ampere. No vamos a entrar mucho en detalle qué dice la ley de Ampere, pero vamos básicamente a saber que todo conductor al cual circula una corriente
genera alrededor de él un campo magnético. Por ejemplo, en este cable azul, la flecha blanca indica la corriente y las líneas, los círculos concéntricos alrededor del cable azul rojos, estos son el campo magnético. Ese campo magnético que se genera se induce en un conductor cercano. Es decir, la diafonía o el crosstalk se da en dos conductores o más que están pegados entre sí. Entonces, los datos de uno afectan al otro por el campo magnético que se genera. Ya vamos a ver que hay una forma de cancelar estos efectos. Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen algunos de los cables de cobre que más vamos a utilizar nosotros. Son el UTP, el STP y el coaxial, que bueno, van a ser a los que más le demos atención. Hablemos un poquito ahora de estos tipos de cable que podemos encontrar de cobre. Los tipos van a ir surgiendo según las necesidades de suplir estos problemas que tiene el cobre, que son la interferencia por EMI y la diafonía. Entonces, para contrarrestar los efectos del EMI, de la interferencia electromagnética, algunos cables se blindan con una malla metálica, y esa malla metálica tiene que ir conectada a la tierra. Vieron que en todas sus casas seguramente hay una conexión a tierra, es el cable este verde amarillo. Bueno, esa malla metálica tiene que tener una buena conexión a tierra, porque es por donde se van a ir todas las interferencias. Si la conexión a tierra es mala, esa malla va a empezar a funcionar como una antena, y todas esas interferencias que debería eliminar las termina enviando al propio cable, digamos, que lleva los datos. Pero bueno, nosotros tenemos que saber que a algunos conductores se les monta una malla para evitar este tipo de interferencia. Por ejemplo, el cable coaxial, como vemos en la imagen. Para eliminar los efectos negativos del crosstalk, algunos también se trenzan de a pares, como muestra la figura. Este es un cable UTP, que ya lo vamos a ver ahora a continuación, que tiene los pares de conductores trenzados. Ese trenzado se utiliza para contrarrestar y eliminar la interferencia de este tipo. A su vez también vamos a ver que este mismo trenzado también no elimina el efecto de la EMI, porque se siguen induciendo, pero sí la puede llegar a cancelar. Y a su vez, los cables STP, que también los vamos a ver ahora, agarran estas dos características, el del mallado y el del trenzado, para cancelar los dos efectos. Bien, empecemos hablando un poco del cable UTP. Cable UTP, sus siglas significan Unshielded Twisted Pair, es decir, par trenzado no blindado. No blindado es justamente porque no lleva una malla, pero sí están trenzados sus pares. Este tipo de cable, este tipo de medio, es el más común que podemos encontrar hoy en redes, y es el que van a usar mucho, o sea, el que van a usar mucho ustedes. El día de mañana, si tienen que montar una red o diseñar una red, lo más probable es que terminen usando este tipo de cable, por lo menos hasta ahora. Este tipo de cable ya lo vamos a ver más adelante bien cómo se arma, pero tenemos que saber que tiene en cada extremo conectores RJ45, que son los que vemos en la figura, estos transparentes, y que se usan para conectar los dispositivos finales, es decir, nuestro host, nuestra PC, nuestra impresora, con dispositivos como switch, como routers, o también se puede utilizar para conectar switch con switch. Bueno, ya vamos a ver bien cómo hacer cada cable. En las redes, en las redes LAN, este cable consta de 4 pares, como vemos en la figura, siempre son 4 pares, que están trenzados entre sí y a su vez están identificados por color. Estos colores son así por norma, es decir, no los van a encontrar de otro color, y tienen mucho que ver estos colores con la forma en la que yo después voy a armar la ficha.
vamos a ver casi al final de esta clase, que según los colores es la norma y el estándar que yo voy a armar de cable. Bueno, está cubierto cada par, está cubierto, como decíamos, por un cobertor plástico de color, y a su vez todas las trenzas están cubiertas por una protección de plástico. Obviamente el trenzado va por todo el cable, no solamente las puntas, sino que es alrededor de todo el cable. Si ustedes notan, algo importante es que tienen distintas cantidades de vuelta cada par. Si ustedes ven, el naranja tiene muchas menos vueltas que el azul, o que el verde, o que el marrón. Esto mejora el efecto de la anulación de interferencias. Mejora la anulación de interferencias entre pares de conductores también. Y a su vez, como decíamos antes, si bien este cable es sensible a las interferencias electromagnéticas, al EMI, el trenzado mismo genera que se vayan cancelando, y hoy en día, si bien se puede inducir este tipo de ruido, se cancela por el trenzado, y a los dispositivos tanto de destino como de origen no les afecta al final. Por eso se utiliza este cable mucho también, más allá de que sea sensible a este tipo de interferencias. El cable STP es el cable par trenzado blindado, y también se utiliza, pero en menor medida que el UTP. Presenta una mejor protección contra el ruido, pero es mucho más caro y más difícil de instalar. Si ustedes ven, los conectores están rodeados por una carcasa metálica, que es la que conecta la malla, ¿no? La malla que es propia del cable, a la tierra. Entonces por eso también es más difícil de instalar este tipo de cables en sí, por el hecho de tener la malla, y obviamente que es más costoso. Bueno, como habíamos hablado antes, combina las técnicas tanto de blindaje como de trenzado para contrarrestar todos los efectos tanto de la EMI como del crosstalk. Pero obviamente que el blindaje puede llegar a actuar como una antena y captar señales que no son deseadas si no se conecta a una tierra adecuadamente. Por muchos años este tipo de cableado fue el de las redes Token Ring. Con la disminución del uso de este tipo de tecnología de la Token Ring por el uso de Ethernet, obviamente que la demanda del cable también se fue mermando. Sin embargo, para las tecnologías nuevas de Ethernet de ancho de banda de 10 gigabits por segundo, este tipo de cable se empezó a utilizar de nuevo. Y el cable coaxial, que es el otro que a nosotros nos interesa, es un cable que se llama así por cómo están los conductores acomodados. Es decir, hay dos conductores que comparten el mismo eje, por eso se llama coaxial. Como vemos en la imagen, está formado por un conductor de cobre, que podremos decir que es el núcleo, que es por donde van los datos, un aislamiento plástico, un blindaje, que es el que hablábamos antes, un revestimiento que cubre todo el blindaje y protege todo el cable. A su vez, los tipos de conectores más comunes de estos cables son los SMA, como vemos acá en la figura principal, o como vemos en los dos de abajo, un SMA hembra y un macho. Estos conectores generalmente los van a encontrar si ustedes usan internet por cable o Cablevisión, Fibertel. Este tipo de conectores son los que se usan. A su vez, los conectores BNC también se usan para cables coaxiales, pero generalmente en otras aplicaciones. Por ejemplo, no sé si han visto osciloscopios usan este tipo de fichas. Antes se utilizaba mucho este cable para las primeras instalaciones de Ethernet, las que apenas iban saliendo, y el cable UTP empezó a reemplazar al cable coaxial. Sin embargo, se le han encontrado algunos usos que hoy en día lo siguen manteniendo. Por ejemplo, en instalaciones inalámbricas, los cables coaxiales conectan antena a los dispositivos inalámbricos. Como vemos acá en la imagen, tenemos una antena cableada con coaxial que se conecta
para hacer de antena del dispositivo. Por ejemplo, hay muchos dispositivos como detectores de humedad o muchas cosas que se usan a veces en los campos, que utilizan antenas, hace falta antenas, y esas antenas se conectan a los dispositivos por medio de cables coaxiales. Y a su vez las instalaciones de internet por cable, que hoy en día se siguen utilizando mucho. Si bien ha habido una gran ventaja de la fibra óptica respecto a esta parte, la conexión final, es decir, hacia la ubicación de clientes, hacia nuestra casa, el cableado adentro de nuestra casa se sigue haciendo con cables coaxiales, más allá de que la fibra óptica hoy en día se está usando mucho más. El uso combinado de la fibra y el cable coaxial se denomina fibra coaxial híbrida o HFC. Pero bueno, básicamente tenemos que quedarnos con eso del cable coaxial. No lo vamos a usar para montar una red, pero sí lo podemos llegar a encontrar como el que transporta la señal de internet. Vamos a hablar un poco de la fibra óptica. Bien, la fibra óptica es otro medio distinto a los medios de cobre. Es un hilo, podemos decir que es un hilo no mucho más grueso que el cabello, o sea, no mucho más grueso que un pelo, que es de vidrio, ¿no? Un vidrio, pero no cualquier vidrio, es un vidrio muy puro, de sílice, es muy fino, flexible y transparente. Esa podríamos decir que es una fibra óptica. En este tipo de cables, en este tipo de medios, los bits, es decir, la información, se codifica en forma de luz, ¿no? Son impulsos de luz que codifican los unos y los ceros que transportan la información. Este tipo de cables actúa como una tubería, por así decirlo, en donde se transmite de extremo a extremo la luz que se emite por el emisor y se transporta a la velocidad de la luz. Entonces, obviamente que eso le da una velocidad y un ancho de banda mucho mejor a los canales de fibra óptica. Por eso, una de las ventajas es que permite la transmisión a distancias mucho más grandes que cualquiera de los otros medios. Para distancias muy largas, los tendidos que se usan son de fibra óptica. Ya vamos a ver que, por ejemplo, uno de los usos hoy en día es justamente como los medios de conexión transoceánicos, es decir, entre continentes que atraviesan océanos. Los medios que se usan son de fibra óptica. El ancho de banda, obviamente que también es mucho mayor a cualquier otro medio y puede transmitir señales con atenuación casi nula y es totalmente inmune a las EMI y obviamente al crosstalk también. Una desventaja que presenta es que es mucho más costoso que los medios de cobre para una misma distancia, ¿no? Para una misma distancia, un medio de cobre va a ser siempre más barato que la fibra óptica. A su vez también se necesitan más habilidades y equipos para poder empalmar y terminar los cables. No es fácil armar un conector de fibra óptica o montarlo sobre los terminales, sobre los equipos finales. Se necesita habilidad porque si se corre el núcleo por donde va la luz de la fibra óptica del receptor, se puede atenuar la señal y obviamente perder todas las ventajas que tenemos de la fibra óptica. Y a su vez el manejo tiene que ser más cuidadoso que los medios de cobre, porque la fibra óptica no la podemos doblar como se dobla un cable. Si la fibra óptica nos excedemos doblándola, se quiebra y una vez que se quebró, se pierde obviamente la fibra. Acá vemos, por ejemplo, un cuadro comparativo entre un cable de UTP y un cableado con fibra óptica. Vemos que los anchos de banda son mucho mayores en fibra óptica que en UTP. Obviamente que también las distancias es muchísimo más grande. Estamos hablando de un máximo de 100 metros en UTP a un máximo quizás de 100 kilómetros. Obviamente que esto es mucho mayor según cómo está armada la fibra, pero
podríamos decir que una fibra normal alcanza a 100 kilómetros respecto a 100 metros. Es totalmente inmune la fibra óptica a todo tipo de ruidos y a su vez también a los peligros eléctricos. No se olviden que el cable UTP no deja de ser un cable, es decir, si hay algún cortocircuito o si se puede llegar a tocar con alguna línea de tensión, bueno, es un peligro eléctrico. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de cablear, y que está expreso en la norma que se utiliza para el cableado en edificios, que los cables UTP pasen lejos de las líneas de tensión, de las líneas de alimentación de 220. En ese caso la fibra óptica obviamente que también es inmune. Sin embargo, los costos, las habilidades y las precauciones para la instalación tienen que ser mucho más grandes en la fibra óptica que en el cableado UTP. El cableado UTP podríamos decir que es más robusto a la hora de instalarlo, y la fibra óptica es, bueno, mucho más delicada. Algunos de los usos que hoy podemos encontrar de la fibra óptica es en redes empresariales. Se utiliza para el cableado troncal, el cableado backbone. Es el cableado que sale de la sala de dispositivos y que se va atendiendo, se va alimentando todos los racks de los distintos pisos, por ejemplo, del edificio o de las distintas habitaciones. Generalmente ese cableado troncal es el que alimenta, por así decirlo, a todos los otros cuartos de red. Entonces se utiliza fibra óptica generalmente. También la fibra hasta el hogar, Fiber to the Home, son las siglas que lo resumen. Es lo que se utiliza hoy en día para llevar servicios de internet de banda ancha a las casas o a pequeñas empresas. Seguramente también alguno de ustedes use internet por fibra óptica. Después también se utiliza mucho para proveer servicios a provincias o países que estén cercanos. Por eso también se utilizan en redes de largo alcance y también en redes submarinas. Como decíamos antes, los cables de fibra óptica son los que se usan en la actualidad por la capacidad de subsistir en entornos submarinos, ¿no? En donde también hay muchísimas otras cosas, muchísimos otros problemas que cualquier otro medio no podría soportar. Bien, como para ir terminando con la fibra óptica, estas son las partes de una fibra. Si ustedes necesitan ir leyendo, pueden ir pausando el video, o también les pongo el link de donde saqué esta información. Este link es de un curso de psico que está también muy interesante para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, básicamente podemos ver que el núcleo, lo que nosotros decíamos que era el hilo muy delgado, flexible, de un vidrio muy puro, es esto. Y después tiene un montón de capas que son las que protegen esa fibra. Entonces, veamos que si bien parece como un cable grande, en realidad son todas protecciones que tiene para proveerle de todas las ventajas que tiene la fibra óptica y proteger al núcleo. Algunos conectores y cables que se usan en fibra óptica son los que vemos en la imagen. Estos son conectores que por ahí nosotros no vamos a ahondar mucho en el estudio. No vamos a ahondar mucho en esta clase en el estudio de fibra óptica porque nos interesan más los medios. Pero bueno, son por ejemplo conectores cuadrados, conectores pequeños, como vemos en este caso. A ver, como por ejemplo, sí, no tengo acá en la imagen, no tengo en la imagen ese tipo de conectores, pero bueno, estos son los que más van a ver ustedes a la hora de usar fibra óptica. Pero algo que tienen que tener en cuenta es que este cableado también utiliza una norma, y es la 568C, TIA EIA 568C. Este tipo de cableado utiliza esa norma. Bien,
Empecemos ahora a centrar un poco más la atención en los cables de cobre y principalmente el UTP, que es el que más vamos a usar. Bien, a la hora de hablar del cable UTP generalmente también se habla de la categoría. La categoría es lo que define la velocidad, es decir, el ancho de banda en bits por segundo que el cable puede soportar. Cuando nosotros hablamos de categoría, entonces nos referimos directamente a la velocidad. Algunas categorías que podemos llegar a encontrar, que podemos llegar a estudiar, son las que presenta el cuadro. Las categorías 3 y 5, que son las primeras, digamos que están casi en desuso. La categoría 3 por ahí se puede llegar a utilizar para canales de voz, para transmisión de voz, y hay algunas instalaciones que todavía pueden llegar a utilizar categoría 5 en sus instalaciones. Sin embargo, hoy en día son obsoletas y no se tendría que adquirir, por ejemplo, un categoría 5 para armar una red. Sin embargo, hay una categoría 5 mejorada, que es la Cat5e, que es el que se utiliza más comúnmente hoy en día y el que mínimamente se recomienda para hacer nuevas instalaciones. Lo que mejor puede llegar a venir es la categoría 6, que es el cable preferido, ¿no?, para nuevas instalaciones. Aunque sí, obviamente es un poco más caro que el categoría 5e. Fíjense en el cuadro que va variando la velocidad máxima de transmisión de datos, siempre a 100 metros. Fíjense que entre el categoría 5 y el categoría 5 mejorada hay un salto de 100 megabits por segundo a 1000 megabits por segundo, es decir, 1 gigabit. Y a su vez es un cable que se puede hacer, es un cableado que viene sin blindaje, es decir, de tipo UTP. A su vez, el categoría 6 puede llegar a un poco más de velocidad que el categoría 5e. Sin embargo, bueno, está puesto acá como 1 gigabit por segundo porque es el máximo que soporta, pero se lo puede esforzar un poco más. No es recomendable, pero se lo puede. A su vez, el categoría 6 puede venir con o sin blindaje. Sin embargo, las nuevas tecnologías de Ethernet, las de 10 gigabits por segundo, que soportan, bueno, obviamente anchos de bandas más grandes, ya utilizan cables blindados. Por ejemplo, la categoría 7, que son las que se utilizan hoy en día para este tipo de redes de más velocidad, y a su vez obviamente son más caros. A medida que yo aumento la categoría, más caro es el cable, pero bueno, eso va según el uso que necesite la red, va a ir de la mano con el cable que yo vaya a comprar. Si yo tengo una red que necesita un gran ancho de banda y transferir archivos de mucho peso, obviamente que no me va a quedar otra que tratar de adquirir equipos y cables que se manejen a velocidades altas, como los que vemos acá, el de 10 GB. Algo importante en el Cat7 es que pueden llegar a aguantar hasta 100 gigabits por segundo en un rango de 15 metros. Esto es una gran ventaja por ahí si tengo que conectar dispositivos de infraestructura cerca, digamos que estén cerca entre sí, porque me permitiría grandes velocidades de transmisión. Bien, vamos a entrar entonces un poco en la fabricación del cable en sí. La categoría del cable va de la mano, como dijimos, de la velocidad que necesita la red. Hoy en día se está utilizando 1 gigabit por segundo o superior. Por eso vamos a usar un cable Cat5 categoría 5 mejorada, Cat5e, como mínimo. Como vemos en la imagen, este es un cable UTP de categoría 5e. Si ven, mantiene los colores de la norma, que son los naranja y blanco naranja, el azul, blanco y azul, como vemos en las primeras diapositivas. Y a su vez, algo importante, que al cable terminado se lo conoce como patch cord. Capaz ustedes ya lo sabían, pero bueno, está bueno mencionarlo porque también se conoce con ese nombre. Bien, ¿qué componentes necesitamos para el armado de un cable? La norma, que es la 568, que habíamos hablado cuando vimos la clase pasada, el diseño de redes, estipula
cómo va a ser el cableado para las instalaciones LAN, y esta norma es la que más se va a utilizar. Por eso esta norma nos dice que algunos elementos a tener en cuenta son el tipo de cable, que nosotros vamos a decir que va a ser un categoría 5E, un UTP, la longitud del cable, que habíamos dicho que como norma íbamos a tomar que soporta hasta 100 metros, y la norma también nos dice que tengamos en cuenta los conectores, cómo están terminados los cables y las pruebas de los cables, que eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Qué conectores necesito para hacer un cable? Bien, el primero, los primeros que voy a necesitar va a ser saber que el cable UTP, como habíamos dicho antes, termina en un conector RJ45 en cada extremo. Ese conector se denomina conector macho. Como vemos en la figura, este tipo de conectores es un RJ45 que se utiliza en UTP. Fíjense que es transparente y tiene unos pines de cobre, que esos después van a apretar el cable que ingrese por acá. Y también en cables de tipo STP, este conector, fíjense que es parecido, nada más que tiene un blindaje metálico para cablear la malla en esta parte. A su vez, nunca tenemos que olvidarnos, por ahí es algo que se nos pasa, de usar los capuchones en cada conector macho, para que se eviten los dobleces en esos extremos. Por ahí no se los tiene en cuenta los capuchones y corremos el riesgo de que se doble y obviamente perder el cable. Otro tipo de conector que nos va a hacer falta es el RJ45 hembra, que también se denomina socket, y es el componente en donde entra el conector macho, perdón. Es decir, el socket o el RJ45 hembra lo vamos a encontrar en dispositivos de red, por ejemplo en los switch, en los routers, en nuestra PC, por ejemplo, los conectores que tenemos son hembra. En una pared, para sacar el cable para alimentar desde una red a una computadora, podemos tener una toma de red empotrada en nuestra pared, o un panel de conexiones, que es de donde salen todas las conexiones hacia la red. Ahí vamos a encontrar este tipo de conectores. Acá vemos un RJ45 hembra usado en UTP. Si ustedes se fijan, tiene impreso cómo se cablea el conector según el estándar que se vaya a utilizar. Fíjense que estos colores de acá son los colores de los cables UTP. Ya vamos a ver bien qué significa el A y el B a continuación, pero básicamente está bueno saber que estos conectores tienen generalmente impresa la norma para cablearlos. A su vez, en STP se utiliza este tipo de conectores que están blindados, por lo que ya dijimos antes de la malla. Bien, algunas herramientas que nos van a hacer falta para el armado de estos cables son una pinza crimpeadora, que es la pinza que va a ajustar los cables a la ficha. Como vemos, tiene una parte para 8 pines y una parte para 6 pines. Los RJ45 son de 8 pines, por ende van a ir en esta parte, y los de 6 pines son los RJ11, que son los que se utilizan para el cableado de líneas telefónicas. Es decir, el teléfono de ustedes utiliza un RJ11 para alimentarlo. Cuando nosotros metemos la ficha acá, una vez que apretamos la pinza, tiene la pinza acá adentro unos pines que aprietan a los propios pines de cobre de la ficha y los conectan con los cables de cobre que nosotros pusimos antes. A su vez, algo que nos va a hacer falta también es un tester para el cable, o LAN test, también se sabe conocer a este dispositivo, que no es más ni menos que un dispositivo que cuenta con un master, que es este, el más grande, y un remoto,
que es el que vemos acá también en la figura más chiquito. Lo que se hace es conectar una punta del cable en el máster y la otra punta en el remoto. El máster va generando una secuencia de luces y yo tengo que ver si esa secuencia de luces se va generando también en el remoto. Si la secuencia se cumple exactamente igual en el máster y en el remoto, significa que el cable está bien. Ahora, si se van prendiendo las luces del máster y hay luces que no se prenden del remoto, significa que hay cables que están defectuosos, cortados o que no están haciendo contacto en la ficha. Fíjense que cada LED, cada indicador está se lo denomina con un número. Ese número corresponde al número de cable que es el que se está probando. Y a su vez al último aparece una letra G, en algunos también aparece una letra S, que significa shield o ground, que es el que comprueba si la conexión de la malla está bien hecha también. Bien, algo importante que tenemos que tener en cuenta son los tipos de cable que nosotros vamos a armar o que vamos a encontrar. Según la situación que nos toque de conexión, es el cable UTP que yo voy a necesitar. Ese cable UTP sigue estándares para cada caso. Es decir, cuando yo vaya a armar un cable, yo tengo que seguir un estándar y ese estándar es el que a mí me va a decir cómo lo tengo que armar, cómo tengo que disponer los pines, los cables de cada color en los pines del conector RJ45. Los estándares, las normas que se usan hoy en día son la T568A y la T568E. Si ustedes se fijan, cada norma está cableada de una forma particular con los colores de cable que llevan los cables UTP. Se mantienen, por ejemplo, los cables azul, los pares azul y marrón. Fíjense que no cambian, pero sí lo que cambia son las disposiciones de los pares verde y naranja. Fíjense que una característica que tiene el cableado de ambas normas es que los pines 3 y 6 están conectados a un mismo par. Es decir, no se conecta un par consecutivo al otro, no es que conecta los naranjas juntos, después los verdes juntos, después los azules, sino que hay que tener en cuenta que para el caso de los pines 3 y 6 corresponden a un mismo par. Los principales tipos de cable entonces que vamos a encontrar son el cable directo, que es por lo general el más común, y se llama directo porque utiliza la misma norma en ambos extremos del cable. Es decir, puede ser que ambos extremos sean T568A o que ambos extremos sean T568B. Este tipo de cable se utiliza para conectar dispositivos diferentes. Es decir, voy a conectar un host a un switch con este tipo de cable o un switch a un router con un cable directo. Como vemos acá en la imagen, tenemos el extremo de un cable y el extremo de ese mismo cable, el otro extremo de ese mismo cable, y ambos están cableados con la misma norma y se utiliza para conectar un PC a un switch. El otro tipo de cable es el cable cruzado. Se llama cable cruzado porque un extremo está cableado con una norma, que puede ser la 568A, y el otro extremo está cableado con la otra norma, que es la 568B. Este tipo de cables es menos común que se utilice, y es el que se utiliza para conectar dispositivos iguales, es decir, un switch a un switch, un host a un host o un router a un router. Es decir, si yo tengo que conectar dispositivos iguales, voy a usar este cable de red. Si ustedes se fijan, las líneas de TX, de transmisión y de recepción, están cruzadas. Las líneas de TX de uno entran a las líneas de RX del otro dispositivo y viceversa. Las de TX de uno entra al RX del otro. Por eso se denomina cable cruzado. Lo que transmite un dispositivo lo escucha el otro dispositivo que estoy conectando en el otro extremo. Bien, ahora vamos a ver un pequeño video que muestra el procedimiento para armar un cable de red.
Para iniciar el procedimiento, emparejamos la punta del cable haciendo un corte recto con la cuchilla de la punchadora. A una distancia aproximada de 3 centímetros desde la punta del cable, con el bisturí cortamos la funda evitando cortar los filamentos. Organizamos los pares de filamentos de acuerdo a la norma que se vaya a emplear. Una vez organizados, cortamos nuevamente con la punchadora a una distancia aproximada de 1.5 centímetros desde la punta. Introducimos entonces los filamentos en la roseta RJ45, asegurándonos de que cada filamento ingrese correctamente debajo de cada una de las puntas del conector y manteniendo las puntas metálicas del conector hacia arriba. Fíjense que la protección está también ingresa a la ficha y se abraza, digamos, a lo que es la ficha en sí. Es decir, no me puede quedar apretando mi ficha los cables en sí, sino que la ficha tiene que apretar a la protección de plástico que yo tengo ahí. Una ficha bien armada es esa ficha que aprieta el plástico. A su vez, como decía el video, todas las puntas tienen que hacer un contacto bien hasta el fondo con los conectores metálicos. Introducimos la roseta o conector en el lugar indicado de la ponchadora para roseta RJ45 o cable de 8 pines. Apretamos fuerte y firmemente la pinza 2 veces para asegurarnos de que las puntas metálicas de la roseta ponchen correctamente cada uno de los filamentos del cable UTP. Nos aseguramos de que no se desprenden los filamentos y que las puntas de los mismos están visibles desde el frente del conector, debajo de las puntas metálicas del conector. Para el otro extremo repetimos el procedimiento. La disposición de los filamentos variará de acuerdo a la norma que utilicemos para la construcción del cable. Si disponemos de un probador, conectamos cada uno de los extremos en sus orificios e iniciamos el test para cada uno de los pares. Tenemos ahora un cable de red listo para usar. Bien, ese básicamente es un video, bueno, cortito, pero por ahí que explica bien los pasos a seguir. Primero es plantear qué norma vamos a utilizar. Una vez que tenemos la norma vista, disponemos los cables y los ordenamos según esa norma. Tenemos en cuenta siempre apretar la protección de plástico con la ficha, y a su vez que las puntas de los cables hagan buen contacto en el extremo de la ficha también. Y si tenemos el probador de red, bueno, obviamente también utilizarlo para probar el cable. Es muy probable que cuando volvamos a clase, bueno, uno de los prácticos que hagamos sea el armado de un tipo de este cable. Vamos a ver cómo andamos de tiempo este año, pero vamos a hacer todo lo posible para armarlo. Bueno, muchachos, hasta acá llegamos. Gracias. Hasta la semana que viene y espero que anden muy bien. Cuídense. Cualquier duda también nos avisan al profe Agustín o a mí. También va a estar habilitado una guía para que ustedes puedan ir resolviendo, que va a tener en cuenta los temas que vimos la clase pasada, y ya vamos a ver si también habilitamos otra nueva también. Un abrazo grande, muchachos.